Amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Yo creo que ya es hora de que Jorgito, el que me está representando en ese opening, vaya al quiropráctico para que le quite ese ruidito que tiene en el cuello. Porque todas las mañanas levantarse con este único dolor está fuerte. Hay que ser responsable, hay que tratar la salud. Por lo tanto, yo lo voy a enviar al médico. Yo espero que ese sonido de esos huesos desaparezca porque va a estar en salud. Comenzamos nuestra segunda hora de hoy con nuestro panel legal, con el licenciado Carlos Pérez Sierra, el licenciado Ángel Camacho y el licenciado Víctor Vázquez. Estamos hablando sobre el acceso a la justicia y nos quedamos en las demandas frívolas. Y yo sé que es un tema que a los licenciados pues les tiene que interesar mucho. Y yo en representación del pueblo sé que a nosotros nos interesa mucho más todavía. Porque tenemos situaciones y muchas veces entendemos que cualquier cosa que sucede, pues yo voy a demandar. Con la boca es fácil. Tienes mérito en lo que tú vas a exponer. No porque tú creas y estés convencido, sino si hay leyes que apoyan tu posición. Tenemos que recordar que a los tribunales no vamos a inventar, a los tribunales, no vamos a inventar, a los tribunales vamos a hacer que valgan nuestros derechos que están establecidos por leyes. O sea, que no puede ser porque nosotros no los imaginamos, lo sentimos o lo pensamos que tenemos derecho, porque puede ser una demanda totalmente frívola ante el tribunal. Y en ese tema nos quedamos, Ángel. Lo que primero hay que establecer una demanda frívola, vamos a hablarlo en Arroyo de Habichuela sin una definición tan científica y metódica. La demanda frívola es aquella que somete a una persona que no tuvo ninguna razón de ser. No hay daños, no se probaron daños. Porque una cosa es que existe un daño y se trate de un procedimiento de descubrimiento de prueba que se da en los casos, que no se sometió correctamente y no se pudo probar el daño. Pero también están los casos de que por cualquier cosa yo voy a demandar. Y eso no es así. Yo muy responsablemente, la gente va donde mí, yo le digo, siempre escucho, analizo, pero siempre en los casos de daño, o sea, yo por lo menos en mi práctica y en la práctica de muchos abogados que conozco, se pide un informe pericial donde un perito evalúa esos daños. Cuando se trata de impericia médica, porque hay otros tipos de daños, o sea, estamos hablando de impericia médica, pero no tan solo hay daños en impericia médica, hay impericia por incumplimiento de contrato, hay daños por distintas cosas. En los casos de impericia médica, que son los más comunes y que se da un poco más de frivolidad, porque es una cuestión de salud y tienen que probar que esos daños en efecto, la intervención del médico, del hospital, del personal del hospital, tuvo en efecto el desarrollo de esa condición que lo llevó a sufrir ese daño, que lo incapacitó, cuáles sean las razones. Hay que ser bien cuidadosos, porque nosotros no podemos ir a someter por someter. O sea, nosotros los abogados no somos expertos en medicina. O sea, nosotros tenemos que buscar depender de otras personas en ese descubrimiento de pruebas, en ese ejercicio inicial para evaluar un caso de una demanda, que si en efecto ha sido el daño y que un perito nos diga para incluso establecer una valoración en la demanda. ¿Por qué? Porque cuando nosotros radicamos los proyectos de demanda al tribunal, tienen que haber unas partidas que se tienen que someter, porque si tú no sometes cantidades, valoración, estoy hablando de dinero, pues entonces no hay partidas, no se prueba los daños. Entonces, te probé los daños, pero nunca pusiste una cuantía, pues entonces, ¿cuál es el valor de tu daño? No hay remedio ahí. No hay remedio. Entonces, los tribunales, trayendo la analogía del hospital ahorita, que traíste confusión, sí, los tribunales son hospitales de buscar remedio, porque para eso está el árbitro, que es el juez, para buscar un remedio y en efecto probar. Pero también la parte que demanda, estoy hablando de parte del demandante, tiene una responsabilidad de cuando se someten ese tipo de acciones, tienen que, vamos a someterse a las reglas del tribunal, número uno, pero también cuando someten, tener la prueba, porque yo no someto un caso si yo no veo que hay una acción. Y le explico también que esto conlleva unos gastos, las demandas, sean en daño, sean por incumplimientos de contrato, conllevan gastos que no son cubiertos por el abogado. Y ahí está el problema del acceso a la justicia que habíamos amarrado ahorita. Precisamente porque no todo el mundo tiene la capacidad económica para llevar un litigio. Aunque sea por derecho propio, hay unos gastos que se tienen que llevar porque el peso de la prueba de quien demanda corresponde decirle en estos casos civiles, el peso de la prueba lo tiene el que demanda, decir que en efecto sufrió un daño. Si no lo prueba, no hay caso. O sea, el tribunal no puede determinar. Es un ejercicio de muchos años.
es un ejercicio que conlleva una serie de angustias, porque es que son procesos difíciles, y no es que los tribunales quieran ser caprichosos en tardarse, hay un volumen de casos que los tribunales tienen que tener. Los tribunales, hay que darle el mérito, tienen mucho trabajo. O sea, estos funcionarios desde la secretaría hasta los jueces tienen mucho trabajo, atienden situaciones a diario, y no es que los tribunales se quieran tardar, es que hay un problema de volumen. Y el personal, el gobierno está recortando personal, no hay la misma cantidad, secretarias tienen que trabajar, no hay una disposición de horas extras. Estoy hablando de la administración, pero en cuanto a las demandas, lo que es frívolo o no, pues nosotros tenemos que pasar el ejercicio y evaluar. Yo responsablemente le digo, el que me traiga un caso de daño, yo tengo que escuchar varias veces, anotar, analizar, porque yo no someto una acción por someterla. De hecho, hay un caso, lo que nosotros llamamos un IRES, un desaforo, de una compañera abogada, que no voy a traer los nombres para no traer la discusión, porque son personas conocidas. Pero sí, el tribunal, en un momento dado en ese caso, había una demanda de impericia médica, y esta compañera, sometió la demanda y se probó en efecto éticamente de que fue una demanda frívola, a pesar de que ella se retiró en tiempo. ¿Por qué? Porque ella tenía 2 informes anteriores a radicar la demanda con peritos que decían que no habían daño. Y esa es la importancia del perito. El perito tiene que decir en efecto si hubo el daño o no. Ahí es que tú decides radicar, pero no es radical y después traer el perito para después no probar los daños. Porque hay un momento en la etapa del proceso que te van a pedir que presente la prueba pericial. Y pregunto yo, no solamente porque el perito te dijo, toma una decisión y la expone, no quiere decir que gane el caso. No. Tampoco. Porque tú son 2 partes o 3 partes o 4 partes. Yo tengo la experiencia de estar en casos donde hay hasta 6 abogados en el otro lado. O sea que tú tienes que hacer una buena investigación cuando tú empiezas un caso como este. Y además de hacer la buena investigación, tener al perito al lado tuyo dándote un buen informe. Porque tú no puedes tomar una decisión a la ligera. Una vez que tú entras en un caso de estos, tú tienes que saber que vas a tener mucha oposición en el camino. Puedes tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 abogados, como ha pasado a mí en varios casos, que se preparan también igual que tú y que van a estar tratando de desacreditar tu prueba. Por lo tanto, tú tienes que estar sumamente preparado y seguro del tipo de caso que tú estás llegando. Tú tienes que hablar con los testigos que puedan estar relacionados al caso, dependiendo del tipo de caso que sea. Tienes que hablar con los familiares también. En los casos de impericia, tú hablas también con los familiares, especialmente con los que estuvieron allí dentro, cuando estuvieron dándole seguimiento a la persona, los cambios que pudo haber tenido la persona. Todo eso tú lo vas a ir viendo directamente y ganando la prueba poco a poco. Y obviamente sin el informe perital tú no vas a entrar a ver un caso, porque tú sabes que eso es precisamente lo más importante. Sentarte con el perito, repasar el informe perital con el perito. Correcto. Directamente, verlo de rabo a cabo, como dicen, ¿verdad?, en el campo, y hacerle al perito todas las preguntas necesarias para aclarar todas tus dudas que puedas tener en ese campo. Porque tú no puedes tirarte en un caso que te va a tardar por lo menos 1 año, 2 años, dependiendo de la situación, sin estar realmente preparado. Hay que traer otra situación a colación, aparte de lo que dice el compañero de los informes periciales. En los casos de impericia médica, estamos en un canal de salud y vamos a hablar porque la gente está bien pendiente de estos temas de salud. Hay condiciones preexistentes y entonces tiene que pasarse una evaluación también sobre esa condición preexistente. Y lo difícil en esas condiciones preexistentes, si están relacionadas a los daños que se están reclamando, habría que analizar desde qué punto fue que sufre el daño y que esa condición preexistente se complica o surgen otras condiciones. O sea, hay un montón de consideraciones que nosotros podemos tener respecto a este tipo de casos. Otra cosa que hay que explicarle a la gente... Vayamos al próximo ejemplo. Tú eres mi abogado y estamos en una situación que yo, pues, tomé la decisión que yo quería un tratamiento en específico, pero se me dio un tratamiento totalmente distinto porque así lo decidieron los médicos, etcétera, etcétera, yendo en contra de lo que yo sentía y deseaba. Obviamente me trajo unas consecuencias. Difícil de probar que si fue la decisión de los médicos o no, pero se me ha violentado mi derecho a que yo no quería que me dieran medicamentos químicos, yo quería suplementos naturales.
Lo que ocurre es que una cosa es, y ahí se amarra, el tema del consentimiento informado. ¿Sabes? Donde la persona firma de que se le están haciendo unas advertencias de algún tipo de tratamiento y las posibles consecuencias. Ahora, tú tienes un tratamiento y si tú vas a un médico no naturópata, pues entonces tú recibes el tratamiento de los fármacos que el médico autoriza, porque ellos tienen una casa de farmacéuticas que le dan una serie de remedios químicos, farmacéuticos, vamos a hablar de medicamentos específicos, le dan. Si tú decidiste hacer un tratamiento externo de naturópata y era la decisión tuya, ellos tienen la responsabilidad de hacerte las advertencias. Porque un tratamiento alterno, si tú no sigues el tratamiento, o sea, yo tengo mis inquietudes en cuanto a los tratamientos fármacos por toda la serie de daños que traen consigo, porque están lo que llamamos los side effects, los efectos secundarios. Claro. Pero son cosas que ellos tienen que en su consentimiento informado hacer. Claro, yo no soy experto en medicina, no soy médico. Yo no estoy trayendo el tema específico para discutir los detalles de medicina per se. Yo lo estoy trayendo que yo pido y exijo que se respete mi derecho a yo determinar cómo yo me voy a tratar. Y si yo quiero hacerlo con suplementos naturales, que se me respeten en el hospital que esté. Claro, a eso vamos. Obviamente me va a decir, nosotros no tenemos esos suplementos aquí. Mira, Jorge, eso es análogo al caso de los consentimientos informados o en el caso de los testigos de Jehová, que eso se ha discutido muchísimo en las transfusiones de sangre. Eso es un derecho a la vida, una cuestión de la intimidad, de cada persona decidir su tratamiento. Yo no le puedo, médico, según han discutido los casos, no le puedo imponer un tratamiento a una persona que ha decidido hacer, a eso es lo que voy. O sea, el médico en su función tiene un consentimiento informado porque le va a dar ese tratamiento y él lo aceptó. Ahora, yo no le puedo imponer ni decirle, no, tú te vas a ir por aquí. Es una decisión de la persona en su carácter privado, decidir cuál es el tratamiento que se está llevando y si quiere mejorar, que sea una cuestión de alimentación, una cuestión privada. De hecho, el compañero Carlos Pérez nos puede hablar muchas de esas situaciones cuando el caso de William Elías, que se trajo una cuestión de tratamiento. No, yo sé, y precisamente eso es, ahí va dirigida mi pregunta, no a ese caso, sino yo ahorita reclamé el derecho que yo tengo para educar mis hijos en mi casa y que el gobierno no se tiene que meter. Yo ahorita reclamé el derecho que yo tengo para practicar la religión que yo entienda y como yo entienda que es correcta dentro de nuestra sociedad. Ahora estoy reclamando el derecho que yo tengo a decidir cómo se va a tratar mi salud. Y yo lo que estoy buscando mi pregunta está basada precisamente en eso. ¿Cómo se va a hacer que se respete ese derecho que yo tengo? Exacto. Porque yo no me quiero encontrar de momento en una institución donde porque perdí el conocimiento, la razón que sea, cuando despierto, me han dado un tratamiento que va en contra de todos mis principios y en contra de todo lo que yo estaba practicando. Ahí hay con que ver conocimiento, exacto. porque si no lo saben, vamos. Hay que ver con conocimiento. En esos casos hay que ver una diferencia, ¿verdad? Cuando tú das el consentimiento para ti o cuando tú das el consentimiento para un menor. Ahí hay una gran diferencia. Estoy hablando de adultos, no voy a tocarlo de menor porque yo sé que estamos abriendo ahí una ventana gigantesca, no la quiero abrir ahora porque no tendríamos tiempo. Eso podría ser un tema de 2 horas. Correcto. Y es muy bueno, hay que hacerlo. Excelente. Estoy hablando del adulto que puede tomar su decisión y la tiene que hacer con tiempo, no puedes esperar a estar en el momento de crisis porque a lo mejor en ese momento no puedes responder. Pero voy a demandar, si tú, me hicieron esto, pues yo voy a demandar. O sea, ¿hasta dónde? Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes en breve. Good morning to you.